Supongamos que alguien nos hace una pregunta, hermano, y tenemos que responderla como hijos de Dios. Amén. Si alguien te diga, ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere esta palabra, el reino de Dios? ¿Recuerdan cuando Pilato interrogaba a Jesús y le dijo, ¿eres tu rey? Y más adelante, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Mi reino no es de este mundo. ¿Para qué quiso decir el Señor con eso? De que el reino del Señor es más espiritual. Nosotros estamos en un reino terrenal aquí, mundano, del mundo, gobernado por hombres del mundo. Pero el reino del Señor es celestial. ¿Qué no fue lo primero que hizo el Señor cuando comenzó su ministerio? Fue ante Juan, que estaba bautizando. Y veamos en Mateo 3, ¿qué es lo que decía Juan? El Bautista. Mateo capítulo 3. Vamos a leer una parte y después vamos a seguir hacia adelante. Dice en Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta, miel silvestre y miel silvestre. Cuando el Señor vino a Juan para que lo bautizara, Juan lo divisó. ¿Qué fue lo que dijo cuando lo vio? Dijo, este es aquel, dice, el que viene detrás de mí es antes de mí, más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hermano, si Juan dice eso, ¿ya qué queda para nosotros? Juan es un hombre que se dedicó toda la vida al servicio de Dios. Era el profeta que Dios mandó para anunciar la venida de Jesucristo, el Señor, del Salvador del mundo. Entonces, cuando el Señor le dijo que tenía que bautizarlo, Juan se negó. Tú vienes a mí cuando yo debiera ser bautizado por ti. Y él le dijo, es necesario que así sea para que se cumpla la palabra. Hermano, cuando el Señor fue bautizado por Juan, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Y los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Es importante esta palabra, de que los cielos fueron abiertos. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia o contentamiento. Hermanos, más de 400 años estuvieron cerrados los cielos. No hubo contacto de Dios con el hombre. Más de 400 años. Desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista. Los cielos estaban cerrados. No hubo comunión del hombre con Dios ni Dios con el hombre. Por eso que es importante cuando dice que los cielos fueron abiertos. Pero este nuevo encuentro que el Señor tenía con el hombre no era como los encuentros anteriores. Era algo muy especial. Porque se abrieron para venir a rescatar a la humanidad del reino de las tinieblas. Venía el Salvador del mundo. Ya se cumplían las profecías de los antiguos profetas que hablaban del Salvador, del que venía. De aquel que venía a sufrir por nuestros pecados. Lo que decía en Isaías 53. Por lo tanto, hermano,
En esos 400 años hubo en la humanidad oscuridad, tinieblas y desamparo. Nadie sabía de lo que pasaba con el reino de los cielos. Ahora que nuevamente los reinos y los cielos se habían abierto, hubo se podría decir, un motivo por el cual Dios quiso nuevamente acercarse al hombre. Ustedes saben de que el Señor por años, por siglos y edades, quiso tratar con el hombre a través del pueblo de Israel. Pero siempre hubo un problema. Nosotros hace poco leímos el libro de Jueces, donde el pueblo se desenfrenaba y después pedían un líder que los salvara. Cuando ellos iban a la batalla, estando con Dios, ganaban la batalla. Pero cuando ellos iban sin Dios, la perdían y tenían muchas pérdidas humanas. Por lo tanto, siempre Dios quiso tratar con el hombre con respecto a que lo reconocieran como su Señor y Salvador, como el Rey, como su Dios. Mira, leamos en Romanos 14, 17. Aquí dice, ¿qué es lo que es el reino de Dios? Esto que vamos a leer, hermanos, quiero que pongan mucha atención la familia y todos los que a veces habitamos por ahí, en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que dice en Romanos 14, 17? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es como estar en el paraíso y comer lo que yo quiero, o tomar lo que yo quiero. ¿Sabe lo que es el reino de Dios? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando el Señor reina en nuestro hogar, en un hogar cristiano hablando, porque en cualquier hogar puede pasar cualquier cosa, se tiene que manifestar, hermano, en medio del hogar la justicia, la paz, el gozo, el amor, la comprensión. En el núcleo familiar no pueden haber gritos, peleas, discusiones, desamor, porque entonces ahí no está el reino de los cielos. El Señor quiere reinar íntegramente en nuestra vida, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar. Es terrible saber que de repente hay desaveniencia y hay problemas en medio de la familia de cristianos, hermanos, porque finalmente hasta los vecinos se enteran. Y qué vergüenza da saber de que pisoteamos el nombre del Señor por nuestro comportamiento. No somos capaces de perder, no somos capaces de perdonar, no somos capaces de arrodillarnos y pedirle al Señor que nos regule, que nos ayude muchas veces a convivir, a saber criar los hijos, a saber tratar a la esposa y también la esposa al esposo. Aquí todos estamos involucrados en esto. Entonces, ¿qué pasa cuando en un hogar no hay paz, no hay gozo, no hay justicia? El diablo se ríe, por más. Veamos lo que dice Lucas 11:20. Vamos a leer varios versículos para que podamos ir entendiendo lo que el Señor quiere decirnos. Lucas 11:20. Dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, porque teniendo nosotros el Espíritu Santo reinando en nuestros corazones, ¿sabe lo que pasa? Las tinieblas retroceden. El enemigo no tiene injerencia en nuestra vida familiar, ni en nuestra vida particular, personal. Hermano,
Si el Señor está reinando en nuestro hogar, podrían haber pleitos, contiendas, separaciones, hasta femicidios. Escuchamos a veces en las noticias que hay femicidios. El hijo mata al padre, o hay problemas de incesto, tanto pecado que de todo lo que nosotros nos imaginemos existe. Y el Señor nos quiere librar de todo eso. Por eso es que Él ha venido a esta tierra a instaurar su reino de paz, su reino de justicia, su reino de gozo. Ahora, cuando el Señor vino dice que el Señor estaba cerca de su pueblo, y Él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos Él mismo lo representa. Él es Jesucristo mismo. Y Él estaba ahí con su pueblo, en medio de su pueblo, y muchas veces no lo reconocían. Pero Él vino a hacer una obra redentora. Esa obra redentora la consumó en la cruz. Pero ahí comenzó a instaurar el reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto, cuando empezó a instaurar su reino, Él tuvo que padecer primeramente. Tuvo que venir a esta tierra y enfrentarse a este sacrificio que Él voluntariamente se expuso, porque este sacrificio, como todos sabemos, teníamos que pasarlo cada uno de nosotros. Teníamos que sufrir estos azotes y esta crucifixión. Por lo tanto, el Señor tomó nuestro lugar. Pero cuando Él ascendió a los cielos, Él dice que derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Porque Él, al derrotarlo, se declara como un gran vencedor. Y Él, cuando ascendió a los cielos, arriba, hermano, fue coronado. Fue impuesto una investidura de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. El pecado no lo pudo retener en esta tierra porque Él no pecó ni con su mente ni con sus actos. El Señor, en Él no hubo ninguna acusación del enemigo. Porque si el Señor hubiese fallado en un punto de la ley, porque Él vino a cumplir la ley, no pudo haber derrotado a la muerte y al diablo. Pero gracias, Señor, que Él es el gran vencedor. Amén. Ahora el reino de Dios está en medio de su pueblo. ¿A través de qué está el reino de Dios en medio de nosotros? A través del Espíritu Santo. O sea, el Señor en ese día del Pentecostés, ahí comenzó cuando el Espíritu Santo tomó y se posesionó de los discípulos y de los creyentes que estaban con Jesús en esa época. El Espíritu Santo tomó posesión y comenzó la edad y el tiempo de la iglesia. Después vamos a ver esa parte de la iglesia. El Señor en estos momentos tiene una investidura de Rey de Reyes y Señor de Señores y está en el puesto más alto en la que puede estar un ser. Él está por sobre toda la creación. Él está por sobre todos los espíritus, por sobre todas las criaturas, por sobre todo lo creado. El Señor es el Rey y Señor de todo lo que existe. Él es la autoridad máxima. Veamos Mateo 28, 18. Ahí está clarito lo que acabo de decir con respecto a la autoridad y al poder del Señor en estos momentos. En Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló, ¿a qué? A los discípulos, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no hay nada que quedó
en el aire. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor tiene todo el poder y toda la gloria. ¿Se imaginan un hombre terrenal con ese poder y con esa gloria? ¿Un hombre mundano que se crea Dios? Porque un hombre que no tiene a Dios y que tiene mucho poder es peor que un animal, una fiera. Pero gracias que tenemos a nuestro Señor, a nuestro Rey, que Él es amor y Él es misericordia. Él es perdonador. ¿Cómo no vamos a estar contentos con el Rey que tenemos? Él no nos castiga por así nomás, sino que Él espera de que nosotros nos volvamos a Él y enderecemos nuestros caminos. El Señor siempre cuando comenzó su ministerio, decía en Marcos 1:15, no sé si lo alcanzan a encontrar, dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, ya no hay más que esperar. Así decía Jesús, desde el comienzo de su ministerio. El reino de Dios se ha acercado y mira esta palabra, arrepiéntanse. Y crean en el Evangelio. Hermano, la clave de todo esto es el arrepentimiento. A veces somos soberbios y no reconocemos nuestra posición, no reconocemos nuestra situación personal y tal vez con muchas falencias y equivocaciones y nos ponemos soberbios. El Señor quiere que nos arrepintamos. Acuérdense que Juan dice que no era digno de encorvarse y agacharse para desatar la correa de las sandalias del Señor, porque Él es grande y poderoso, magnífico. El propósito del Señor, hermano, no fue solamente o simplemente venir a la cruz. Llegar, ir a la cruz, morir y listo. No. ¿Sabe cuál fue el propósito principal del Señor? No fue solo salvarte, ni redimirte, ni transformarte en una nueva persona. El propósito principal del Señor es tener un nuevo pueblo, una nueva nación. De los dos pueblos hizo uno, ¿se acuerdan? De los dos pueblos hizo uno. Ese fue el propósito en el corazón de Dios, en la eternidad. Ese plan que hubo en los cielos es venir a tener un nuevo pueblo. Acuérdense que por Adán, Dios tuvo que separarse del hombre por el pecado de Adán y que contaminó a toda la humanidad. Pero Dios tenía que rescatar al ser humano porque fue la creación más preciosa que Él hizo. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no iba a abandonar? ¿Usted abandonaría a su hijo? Uno lo da todo por los hijos. Y el Señor lo demostró. Dio su vida por ti y por mí. Gracias, Señor. Por lo tanto, hermano, el propósito principal era rescatar y tener un nuevo pueblo. Veamos en Efesios 2:11, aquí vamos a leer bien. Yo quiero que cuando leamos pongamos atención a lo que estamos leyendo porque son palabras preciosas. En Efesios 2, del 11 al 22 vamos a leer. Es importante lo que vamos a leer ahora porque realmente, hermano, aquí está clarito la obra que el Señor hizo para poder tener un nuevo pueblo. Dice, Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Es así o no es así? Así estaba. Pero ahora, los pelos de Dios son preciosos. Pero ahora,
En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos acercó? Por la sangre preciosa de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz para vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando habla de los que estaban cerca, es el pueblo de Israel. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿No te alegra esta palabra? Amén. Somos miembros de la familia de Dios. Es muy grande esta declaración. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor. Hermanos, de los dos hizo un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo pueblo. ¿Y ese pueblo sabe cómo se llama? Iglesia. Si un árabe, si un judío, si un pakistaní, un iraní, un europeo, un latino llega a la iglesia, el amor del Señor los une. No hay diferencia, no hay pleito. Ahí gana el amor del Señor. Ahora están en guerra, pero si fueran creyentes, creyeran al Evangelio del Reino, creyeran a la obra de Cristo, pertenecerían a la iglesia del Señor, a este nuevo pueblo, donde no hay diferencia, donde no hay pleito, donde no hay guerra. La paz del Señor, dijo, yo os dejo, la paz del Señor. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como la da el mundo, sino como Él la da. Una paz que proviene del cielo, que no muchas veces la puede entender el ser humano. A pesar de que está el Evangelio en esta tierra, que el Señor vino, muchos gobernantes de esta tierra no han obedecido a los mandatos de Dios. Y les es muy fácil provocar una guerra, matar niños, gente inocente. Y así se lleva la vida, peleando, haciendo destrucciones, y lamentablemente muchos de los que mueren son inocentes. Entonces, hermano, nosotros somos el Señor cuando hizo este nuevo pueblo, esta nueva nación, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. El Señor es grande y poderoso. ¿Sabes? La alegría más grande es poder haber entendido y haber creído en la palabra y en la obra de Cristo. Porque nos sacó del reino de las tinieblas, donde el diablo nos tenía presos. Nos sacó de esa vida mundana donde cual más, cual menos quiere pisotear a otro. Hoy vivimos en esta tierra llenos de malhechores. La gente anda asustada porque no tiene paz, porque piensan que cada día les va a pasar algo. Porque el ser humano es peor que una fiera, sin Cristo. Entonces el pueblo que está en tinieblas vio gran luz. Ahora, ¿a qué luz se refiere? No es esta luz. Es la luz espiritual, el entendimiento, es la vida de Dios en nosotros. El Señor mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
dice, sino que tendrán la luz de la vida. Gloria al Señor. El Señor ha iluminado nuestro camino, nuestro entendimiento, y podemos ver de que realmente el Señor ha hecho una obra en medio de su iglesia. Porque aquí en esta iglesia no creo que hayan odios, o hayan pleitos, contiendas, pillerías, estafadores, ladrones, criminales, como está el mundo. Dice que amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Dando hasta la vida por nosotros. El Señor nos puso una vara muy alta, y qué preciosa es esa vara. Porque así tenemos que ser, amándonos entrañablemente. Por lo tanto, el Señor nos llama al arrepentimiento. Arrepentidos. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. El arrepentimiento, hermano, es la llave de poder entrar al reino de los cielos. No puede haber perdón si yo no me arrepiento, si sigo en la misma, si sigo con mi misma vida anterior. Tiene que producir un cambio. Por eso que le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos ampare y nos guarde, porque esta carne, esta naturaleza que tenemos terrenal, muchas veces nos juega malas pasadas y caemos. Pero el Señor siempre nos da la oportunidad de arrepentir, de volvernos a Él. Hay muchos hermanos que se han alejado, y algunos se han arrepentido y han vuelto. Y lo recibimos con los brazos abiertos, así como cuando el Padre recibió al Hijo pródigo. El Señor lo único que quiere, hermano, es salvarnos. Ese es el objetivo final de Dios, que no nos perdamos, teniendo la verdad en nuestro corazón, teniendo la verdad en la Escritura, teniendo todo a nuestra mano, y que nos vamos al mundo y nos perdimos, enredados en cosas terrenales que al final nos conducen a la perdición. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ancho es el camino a la perdición, y que muchos van a ir hacia allá. Pero yo quiero seguir el camino angosto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén. Gracias, Señor. Como conclusión, hermano, el Señor quiere experimentar el poder de Dios en tu vida y en la mía. El Señor quiere tener esa posibilidad de que nosotros obedezcamos su palabra, de que no seamos desobedientes, que no contristemos al Espíritu. Que el Señor en esta mañana nos haga entender de que la vida no es un juego. Es muy difícil vivir esta tierra, pero el Señor nos da la fuerza y la fortaleza. Nosotros no podemos enfrentar el mundo con nuestra fuerza, no podemos enfrentar el mundo con nuestra capacidad. Tenemos que someternos al poder y a la fuerza del Señor por medio de su Santo Espíritu. El Señor dice que Él venció al mundo, y nosotros también tenemos que seguir en esta batalla venciendo. ¿Sabe cuál es una de las evidencias que se puede ver cuando alguien o cuando una familia está gobernada por el reino de Dios? Cuando tiene fruto y produce frutos de arrepentimiento, y los frutos son buenos. Cuando se ven los buenos frutos, el estilo de vida que llevamos radicalmente va a evidenciar si estamos en el reino de Dios o estamos mezclados con el reino de las tinieblas, porque finalmente
todo sale a la luz. Y vamos a ver que muchas veces hay matrimonios aquí mismo que han tenido muchos problemas. Hermano, yo le ruego al Señor que nos asista, que nos fortalezca y que podamos ser oidores y hacedores de la palabra. Que no despreciemos los consejos del Señor. El Señor puso ancianos en cada localidad. También tenemos a lo mejor nuestras situaciones. Pero, ¿para qué puso ancianos en la localidad? Para poder socorrer al perniquebrado, para socorrer a aquel que está sufriendo situaciones difíciles dentro de su matrimonio, con sus hijos, con lo que sea, o con su trabajo. El Señor nos da la sabiduría para poder aconsejar. Muchas veces es triste saber de que hay hermanos que están con problemas y van al psicólogo primero, en vez de recurrir a Cristo. ¿Habrá alguien aquí que hoy día quiera arrepentirse y entregar su vida y su familia a Cristo? Dice, oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo le ruego al Señor que no seamos duros de servir. ¿Sabe? Aquí en la iglesia no hay que tener vergüenza. Aquí tenemos que ser valientes y decir, yo quiero someter mi vida y mi familia a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero estar en el reino de los cielos, yo quiero vivir el reino de los cielos aquí en mi familia. Quiero vivir con justicia, con paz y con gozo, sin tribulaciones, sin violencia, sin cosas que muchas veces entristecen y contristan al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos guarde. Primeramente a mí. Todos estamos sujetos a muchas situaciones que nos equivocamos, pero que el Señor nos afirme, que el Señor nos establezca, nos afirme y establezca para poder correr esta carrera, y esta carrera no termina hasta cuando el Señor venga o hasta cuando partimos de esta tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Viva el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Aquel que dio la vida por ti y por mí, y que quiere que vivamos una vida de paz, de justicia, de gozo, de amor, de misericordia, porque Él es amor y Él es misericordia. Oremos, hermano. Padre amado, te rogamos por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos guardes a nosotros mismos, que no endurezcamos nuestros corazones cuando el buen pastor con su preciosa palabra nos habla para enderezar nuestro camino, que muchas veces es equivocado, Señor. Que la justicia y la paz y el gozo de estar en medio del reino de Dios estén siempre presentes en nuestras vidas. Nos humillamos ante tu autoridad, Señor, y grandeza, para ser siervos útiles y obedientes, Señor, a tu voluntad. La iglesia, este nuevo pueblo que compraste a precio de sangre, Señor, te alaba y reconoce tu señorío, porque eres digno de todo reconocimiento, de todo honor y de toda gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén.